Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión más del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que puede ser crucial en la vida de todos nosotros, porque nos va a dar una especie de esquema, una especie de sistema que nos va a permitir desarrollar la espiritualidad de una manera más consciente, más clara. Es muy importante esta sesión y les pido que pongan toda su atención, si les es posible, para que podamos empezar el trabajo consciente de desarrollar nuestro espíritu. Esto va a conllevar varias cosas. Es muy importante, muy interesante lo que va a pasar. Normalmente los seres humanos tenemos la conciencia adormecida, tenemos el alma adormecida, porque vivimos en una realidad donde tenemos que trabajar, tenemos que atender las necesidades de la familia, las necesidades en el trabajo, en la escuela. Y pocas veces nos ponemos a pensar cuál es el sentido, la trascendencia del hecho de estar nosotros aquí encarnados con un cuerpo y qué es lo que más podríamos hacer, qué más podríamos hacer, cuál es el sentido de nuestra vida, por qué vinimos aquí, por qué estamos aquí, por qué tenemos los problemas que tenemos y cuál es el motivo por el cual estamos trabajando, estamos avanzando o quizás estamos detenidos en nuestros procesos. La mayoría de las personas no cuestionan este punto, el sentido, la trascendencia de la vida, la importancia de tener conciencia plena de quién soy yo, de dónde vengo y en qué punto de mi evolución estoy. ¿Y cuál es el siguiente paso que debería yo realizar o desarrollar o alcanzar? Y es un tema sumamente crucial, sumamente importante. La mayoría de los seres humanos no están despiertos a este sentido de la vida, a este propósito, que es un propósito más de reconectar con nuestra verdadera naturaleza espiritual y técnicamente tomar conciencia, es decir, lograr el despertar, la iluminación, la comprensión que nos permita enrutar nuestra vida a un objetivo, a un ideal claro. Y este es el tema del día de hoy. Básicamente en la sesión pasada estuvimos platicando acerca de los procesos que nos suceden en la vida. Eh, Aprendimos un poquito más acerca del autoconocimiento, entendimos cómo podemos eh, sacar una radiografía más completa de nosotros mismos. Y una vez pasando la primera etapa, que es el sentido de lo que es cooperación, pasamos a la segunda, que es autoconocimiento, y el día de hoy vamos a desarrollar el tema que yo considero es un tema crucial para todos los que somos buscadores de la verdad, del conocimiento y queremos darle un sentido, un propósito espiritual a nuestra vida. Entonces vamos a pasar al tema. Espero que les agrade este tema, es bastante bonito, es muy interesante. Vamos a arrancar. Aquí me voy a permitir arrancar con este tema, con este tópico que tiene que ver básicamente con cuál va a ser la realización, la tarea que se nos pide realicemos en su momento. Y básicamente tiene que ver con esto. Vamos a adelantar un poquito, que la tarea va a ser básicamente obtener conclusiones personales de las dos lecciones anteriores, lo que es cooperación y lo que es autoconocimiento. Y con esta sesión que vamos a iniciar y quizás la otra, vamos a ser capaces de elaborar el esquema o el mapa del ideal espiritual. Vamos a desarrollar a través de un formato, a través de un esquema, vamos a establecer como el modo que vamos a trabajar a nivel consciente. Y también, derivado de ello, vamos a establecer una rutina o un programa de trabajo para el crecimiento espiritual diario. Les recordamos que este tema es muy importante, entonces vamos a empezar a comentar al respecto. Se dice que las personas que tienen un ideal espiritual, tienen un propósito, tienen un objetivo, un sentido en la vida, son personas que evolucionan más rápido y son personas que aprovechan adecuadamente la vida, la encarnación. Y la mayoría de los seres humanos no tienen ideales, tienen metas, tienen objetivos en la vida, buscan quizás lograr cumplir sus deseos,
obtener satisfactores de sus necesidades, y a lo sumo la vida es muy común. La vida de la mayoría de las personas se parece mucho. Las personas se levantan, buscan el sustento diario, tienen necesidades que cubrir de sus familiares, y básicamente la vida es muy predecible. La vida humana es una vida muy enfocada a la sobrevivencia. Diríamos que el nivel en que estamos es el nivel de sobrevivencia. Es un nivel muy básico de vivir o de sobrevivir. Y este nivel pues, lo manejamos en el plano de la tercera dimensión, el que llamamos el plano de la irrealidad, el plano de las cosas temporales. Y es bien cierto, porque muchos de nuestros deseos nos mueven, nos manipulan, nos controlan, nuestra forma de ser, nos meten problemas o bien nos ayuda a ser exitosos en la vida. Lo cierto es que nuestra personalidad, nuestro ego, aunado a los deseos o las apetencias o lo que imagina que debe de lograr en la vida, es lo que lo mueve al ser humano, al alma y al espíritu lo mueve eso. Entonces aquí hay un esquema muy simpático, muy interesante, que tiene que ver con las dimensiones de conciencia o los niveles de comprensión o de conciencia. Es un esquema muy sencillo que básicamente se establece que el plano de las causas, el plano de lo real, es el plano espiritual. Edgar Cayce comentaba que el espíritu es la vida, el espíritu es la energía, es el impulso propulsor de las realidades, de lo que queremos lograr. La mente es el plano de la cuarta dimensión, este es de la quinta. El plano espiritual es el plano perfecto, el plano de las causas, el plano de ahí en adelante, de esta dimensión más hasta la sexta, séptima, octava, etcétera. Se puede manejar de que está la divinidad presente, completa. Está la divinidad actuante de manera perfecta. También está en la cuarta y en la tercera dimensión, obviamente. Sin embargo, en el plano espiritual, las conciencias que están en ese nivel son conciencias que están alineadas a la ley del uno, o sea, la ley de la unicidad. Este término de la ley del uno se manejó antiguamente en la época Atlante, cuando los seres humanos se separaron en dos, aquellos que obedecían la ley del uno y aquellos que eran como los rebeldes, los que iban en contra, los que iban a favor del materialismo, del sensualismo, del deseo de complacer sus apetencias carnales o humanas y desoír lo que es el principio de la unicidad, de la ley del uno. Entonces, en quinta dimensión se proyecta lo que serían los haces de luz. En cuarta dimensión, que es el plano mental, es el plano creador, el plano creativo. La mente es el artífice, es el creador, o con la mente creamos nuestras realidades. Y en el plano físico es el plano de la tercera dimensión, es el plano de los resultados. Nosotros, como proyección del uno, de la fuente, tenemos la misma naturaleza que Dios. Si ustedes se fijan, este solecito es imagen y semejanza del Dios mayor, por decirlo así, y alrededor de él se plasma su creación mental, que es aquí en el plano de la cuarta dimensión, es un cubo, y técnicamente en el plano de la tercera dimensión, pues se ve como si fuera un rectángulo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el plano de cuarta dimensión es un plano mayor al de la tercera. Es algo esquemático. No significa que en la tercera pues seamos bidimensionales, sino que somos tridimensionales, pero es una manera de explicarlo. Entonces, la chispa divina, la conciencia o la inteligencia, que somos realmente nosotros, nos quedamos atrapadas en nuestra propia creación. Nos quedamos englobados, envueltos en nuestra propia creación. Ahora, este proceso de descender del plano de la quinta a la cuarta, a la tercera dimensión, es un proceso de bajada y luego tenemos que empezar a subir. Pero obviamente vamos a ir subiendo en la medida que nos vamos depurando de los pesos o de las cargas que tenemos en tercera dimensión. Se sabe que cuando el uno o la conciencia mayúscula, la conciencia universal, proyecta su creación, pasa por la cuarta, llega a la tercera dimensión y luego viene un proceso de retorno o de regreso, pero con la experiencia y con la liberación del plano de la tercera dimensión o el plano físico. Entonces, el ir y venir, por ejemplo, el producir, Dios produce, Dios crea, Dios sostiene su creación, sus criaturas,
y procura su evolución, su renovación, su cambio, para que vaya ascendiendo en la evolución y se puedan reintegrar a la conciencia universal de una manera más madura, más por mérito propio. En este caso, todo lo que es luz, que es perfección, que es amor, que es bondad, regresa a la fuente. Todo aquello que no tiene las cualidades divinas se regresa al propio creador. En este sentido, el ser humano, al crear disonancia o discordia, le regresan esos mismos efectos como cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Es lo que dice el principio hermético. Entonces, el ser humano vive sus propias creaciones. Utiliza el plano mental, el plano emocional mental que está en cuarta dimensión, para crear formas, crear situaciones, atraer experiencias y situaciones que pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la calificación o de la intención con las cuales se produjeron. Entonces, en el plano físico se comenta lo que es la ley de causa y efecto, la ley de lo que siembras cosechas, y hasta que ya hayamos aprendido a crear solo en positivo, el recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto actuar, la energía va regresando de manera perfecta, trayéndonos cosas buenas y por ende vamos evolucionando. De hecho, es muy importante este esquema porque aquí se nos dice que cuando el ser humano desarrolla orgullo y egoísmo, va en contra de la ley del uno y con eso se apega y se atrae, se queda clavado más en el sufrimiento, porque el sufrimiento es una manera de liberar la energía, devolviéndola a su origen y viviendo la propia calificación de esa energía, la propia vibración de esa energía, cómo teñimos esa energía. Entonces, el plano de la quinta dimensión es el plano de los ideales, el plano de los principios. El plano de la cuarta dimensión es el plano de las ideas, de los pensamientos, de las emociones. Y el plano de tercera dimensión es el plano de los resultados o de las situaciones que vivimos en el día a día. Entonces, el ser humano, ¿quién soy yo? Aquí se dice, realmente el ser humano es a imagen y semejanza del Dios creador, de la divina fuente, y tiene que aprender a crear siempre en positivo. Cuando le entra el orgullo y el egoísmo, inmediatamente tiñe de negatividad la energía que él mismo crea a través de su corazón y de su pensamiento y va a sufrir la experiencia del dolor, también del sufrimiento, válgase. Entonces es muy importante recordar que este principio, el ser humano fue enviado al plano material para que pudiera desarrollar los principios espirituales, los ideales divinos y pudiera crear el cielo en la tierra. Ese es el objetivo real del ser humano, conocerse a sí mismo, conocer su verdadera naturaleza divina y trabajar conforme a esa naturaleza. No darle paso al ego, a la personalidad, porque con eso pues nos estancamos, nos atoramos en el proceso evolutivo y también atoramos o bloqueamos el avance de otros. Ese sería más o menos la explicación de este esquema. Es muy importante que lo recuerden, que lo tengan presente porque es curioso, la mayoría de los seres humanos buscamos cosas, pues materiales, buscamos dinero, buscamos comodidad, confort, no significa que sea malo, pero no nos enfocamos a los aspectos espirituales de nuestra verdadera esencia. Aquí lo más importante es conocer quién somos, qué somos realmente y tratar de desarrollar el potencial a través de la voluntad y la sabiduría, desarrollar el amor para identificarnos con nuestra fuente y sufrir menos y avanzar y evolucionar más rápido. Podemos estancarnos aquí muchas encarnaciones, perder mucho tiempo, está en nuestro derecho, pero también vamos a sufrir bastante. Entonces la idea es enfocarnos en el plano de la quinta, en el plano de los ideales, encarnar los ideales divinos en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia esfera. Muy bien, vamos a pasar entonces propiamente a lo que sería ya el tema. El tema es la lección número 3, se llama ideales, y este tema lo vamos a desarrollar en este momento. Vamos a empezar entonces. Les recuerdo que el libro se llama 12 lecciones de espiritualidad para aquellos quienes quieran este libro. En PDF se los puedo enviar. Entonces nada más les pido que me envíen un mensaje en WhatsApp para poderlo
compartir. Dice, lección 3, ideales. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Es decir, los sentimientos fueron sentimientos sublimes, elevados. Y esto nos dice que aprendamos a vivir con una conciencia elevada. Dios, sed misericordioso conmigo. Ayúdame desde mi poca fe y permíteme ver en él lo que vos veríais en mi semejante. Esto es un texto un poco antiguo, pero lo que nos quiere decir es que aprendamos a ver en mi semejante lo que Dios vería en nosotros. Permíteme descubrir en mi hermano, o sea, en mi semejante, el rostro de él, del Padre, o sea, de la fuente, a quien venero y adoro. Esto significa que independientemente de la forma o lo que exterioricemos, de los defectos de personalidad, los seres humanos somos chispas divinas, somos inteligencias divinas, somos hijos príncipes de un Dios y por lo tanto merecemos respeto. Podemos estar equivocados porque todo el mundo nos equivocamos, pero lo cierto es de que tenemos que mantener ese estado de respeto y de valoración del otro como un hermano divino que es. Obviamente yo me valoro, yo me amo, yo me aprecio, pero con los mismos valores o los mismos sentimientos con los cuales yo me trato, yo debo de tratar al otro, independientemente del comportamiento y la actitud del otro, porque realmente deben recordar que lo más importante es el control de nuestra energía vital, de nuestra energía divina, que tiene que estar calificado siempre en positivo. En el momento que permitimos que una vibración, la vibración sea negativa con la palabra, con la emoción, con el pensamiento, teñimos la energía y tarde o temprano nos va a regresar como dolor, como sufrimiento. Entonces es muy importante esta parte. Dice aquí en ideales, introducción. Así pues, la experiencia más importante de cualquier entidad espiritual, cualquier entidad individual, es en principio conocer cuál es el ideal espiritual. Y entonces se nos dice que es imprescindible para aquellos que queremos avanzar, crecer, mejorar como personas, perfeccionar nuestro espíritu, desarrollar las cualidades de Dios en nosotros, es establecer un ideal espiritual. Y ese es el tema fundamental de esta sesión. Dice, todos en algún momento de la vida nos planteamos qué deberíamos hacer. Muchos de nosotros preguntamos, ¿y cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más trascendente en la vida? ¿Qué podríamos hacer? Y eso llegamos a esa pregunta. Nos preguntamos qué rumbo seguir o cómo cumplir la misión especial que Dios nos ha asignado. Muchos buscadores de la verdad, muchos inquietos espíritus que buscan ese sentido, cómo cumplir mi plan de vida, mi misión, que tienen esa pregunta y que tienen esa necesidad de saber, lo más importante para ellos es establecer ese ideal. Muchos piensan que el ideal es uno mismo, es una respuesta general para todos, pero dice aquí las lecturas que eso no es así. Puede haber un ideal global, un ideal universal como la conciencia crística o la conciencia del Cristo, pero lo cierto es de que antes de llegar a ese ideal tan vasto, tan potente, quizás tengamos que desarrollar otros ideales intermedios. Dice, ideal, un principio que nos va a permitir responder individualmente a esa llamada interior, a esa necesidad, el concepto de ideal. Vamos a tratar de entender qué es el concepto de ideal desde el punto de vista de Edgar Cayce. La orientación mental y espiritual debe estar relacionada con el ideal elegido. Es decir, el ideal es la punta de lanza que conecta la mente y el espíritu. Es como el eje fundamental. Lo hará o debería hacer en función de dicho ideal. Es decir, la idea es que lo que pensemos, lo que sintamos, lo que vivamos en el día a día, tiene que estar, digamos, liderado o canalizado por un ideal establecido conscientemente por nosotros. Muy bien. Dice, hay que escribir los ideales, incluyendo los aspectos que correspondan al plano físico y mental. El ideal realmente es espiritual, pero del ideal se deriva una serie de criterios
que van a afectar al plano mental y también al plano físico. Pero dice, hay que escribirlo, pero no basta con escribirlo. El establecer un ideal, o lo que llamo yo un mapa del ideal, es importante revisarlo continuamente. Es decir, hay que reflexionarlo, hay que meditar por qué escribí esto, cómo me va a impactar y me va a ir cambiando radicalmente la vida de manera progresiva. Revisión de este ideal debería ser una actividad constante, permanente en nuestras vidas. También lo cierto que cuando ponemos un ideal, en algún momento tenemos la necesidad de cambiarlo por otro, porque ya no es como algo que sea como un desafío para nosotros, un reto, porque ya logramos superarlo. Este proceso de establecer ideales, fíjense que es interesante, yo lo estaba reflexionando, es muy interesante porque normalmente los seres humanos somos enviados a la Tierra, y realmente no nos damos cuenta de que estamos batallando y estamos sufriendo situaciones porque tenemos un ideal inconsciente humano, es decir, tenemos el ideal de tener dinero, el ideal de sobresalir, de ser alguien en la vida, y son ideales de alguna forma, aunque no son ideales de la quinta dimensión, son ideales de manera inconsciente, nos dirigen nuestra vida. Entonces, lo cierto también es que el alma, cuando nos envía a este mundo, tiene una planificación para nosotros. Es decir, nuestra conciencia mayor, nuestro yo superior, establece junto con nosotros, lo más elevado de nosotros, un proyecto o un plan de vida. Y en ese plan de vida vamos a desarrollar una virtud, una cualidad, o vamos a eliminar un defecto. Uno o dos o más, pero normalmente son pocos, porque se avanza muy poco en una vida. Entonces, lo que va a pasar es que de alguna u otra forma, de una u otra forma, estamos tratando de cumplir un objetivo, un ideal, realizar un ideal en la vida, pero muchas veces lo hacemos inconscientemente y se nos da los sufrimientos, los sinsabores, las experiencias, las pruebas, y no sabemos que estamos siendo forjados, estamos siendo moldeados, nos están enseñando, la vida nos está enseñando, pero de una forma, digamos, difícil porque no estamos despiertos, no tenemos intención consciente. Ahora, cuando nosotros tomamos ese ideal, le damos giro y asumimos nuestro propio programa, nuestras propias lecciones. Definimos cuál es la lección que queremos desarrollar. Es muy importante esta parte. Ahora sí vamos a pasar al punto. ¿Qué es un ideal? La palabra ideal se refiere como algo que está fuera de la realidad, que es algo que quizás no fácilmente se alcanza porque es un ideal. ¿Cuál es mi pareja ideal, mi vida ideal, mi trabajo ideal, mi mundo ideal, mi hijo ideal, por ejemplo? Entonces la palabra ideal sintetiza una vibración que no es tan fácil de obtener y que no es de este mundo usualmente. El ideal de la belleza, el ideal de la perfección, el ideal del hombre o de la mujer perfectos, por ejemplo. Entonces Edgar Cayce, de una manera muy bonita, muy sencilla, nos dice que el ideal es una motivación, es la motivación que impele la intencionalidad de nuestras acciones. Es decir, es la motivación que impulsa y le da intención a nuestras acciones. También dice que es como la estrella polar que nos guía en la oscuridad y nos permite seguir el rumbo de nuestro destino. Cuando alguien llega a esta sesión, tiene la posibilidad de trascender su propia experiencia al establecer un ideal y al regir su vida con un ideal espiritual. A diferencia de una meta es un logro alcanzable. Por ejemplo, mi meta es ahorrar 100,000 pesos al año. Mi meta es que de aquí a 10 años tenga casa propia, o de aquí a 2 años me case, o que tenga mi hijo, o etcétera. Mi meta es que me gradúe en 5 años, por ejemplo. Esas son metas y son fines alcanzables, pero en el caso de un ideal, es un modelo realmente que guía nuestra vida. Es un modelo, es una forma de vivir, de comportarse, de hablar, de pensar, de actuar. No es la consecución material de un fin, o sea, no vamos a obtener un fin material, sino el fin último al que todo tiende. O sea, toda nuestra vida va a tender a reforzar ese ideal, a tener esa vibración de ese ideal. De hecho, un ideal es como establecer un sol, es como establecer una dirección, un eje fundamental que rija nuestra vida. La mayoría de nosotros vivimos por vivir, como dice la canción.
Hay una canción que dice, ya no vivo por vivir. Y esa canción dice, pues que ya no vives por vivir, pero la mayoría estamos viviendo por vivir porque no nos queda de otra. Tenemos que seguir trabajando, esforzándonos, luchando, sobreviviendo. Yo le llamo a la vida de la mayoría de nosotros, los seres humanos, la vida de sobrevivencia. Tenemos un sistema de sobrevivencia porque estamos, como dicen por ahí vulgarmente, a salto de mata. Estamos así como por una cosa con otra y realmente no tenemos como un ideal bien claro. Entonces, este sol que nos alumbra, que es el ideal, eh, es una posibilidad de trascender nuestra propia experiencia, tomando las riendas de nuestra propia vida espiritual de una manera consciente. Y como les decía, si no tenemos un ideal consciente, quizás tenemos ideales inconscientes que guían nuestra vida o que manipulan nuestra vida. Ideales, por ejemplo, establecidos en la niñez, en la juventud, o el deseo del individuo de querer obtener o lograr algo. Y es lo que lo mueve. Por ejemplo, ¿cuál es el ideal de un comerciante, si fuera el caso? Es hacer dinero, vender lo más que se pueda. Es un ejemplo. O el ideal de una madre abnegada es procurar la crianza de sus hijos y verlos crecer, por ejemplo. O el ideal de una persona, digámoslo así, de mala conducta, es quizás hacer dinero y no importa los medios por los cuales los haga, o robar a otras personas, hacer, hacer cosas indebidas para obtener el recurso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, algo mueve al individuo. Por ejemplo, una persona que quiere sobresalir, gasta su dinero en belleza, en verse hermosa, por ejemplo, y de ser una persona admirada y reconocida en el medio social o medio artístico. Entonces es claro cuál es su ideal. Es un ideal egoísta, personalista. Es un ideal que procura la mayor fama, por ejemplo. Entonces, tenemos que establecer un ideal en la vida. Es imprescindible, un ideal espiritual, que ese ideal sirva como eje para el aspecto material, mental, el aspecto físico y que todo converja hacia ese ideal. Eso sería el ideal de los ideales. Dice, hubo un caso, por ejemplo, y eso lo comentarlo, muy bueno, muy buen caso. Casey en la lectura 323 llegó un joven que tenía muchos conflictos y problemas y enfermedades inclusive. Y llegó a la conclusión, Edgar Casey, que la causa de sus problemas y confusión vital, o sea, de su vida, era porque no había establecido un ideal consciente que motivara su vida, que le diera como la pasión, el impulso, el entusiasmo por seguir adelante. Y bueno, lo más importante en este principio es que aunque estamos en un plano, en un mundo tridimensional, un plano físico, lo cierto que en este plano es el plano de los efectos, es el plano de las consecuencias. Aquí estamos viviendo efectos creados por nosotros usando el plano mental y usando la energía espiritual, la energía viva, la vitalidad de Dios. Entonces, es importante saber qué es lo que nos patrocina en la vida, qué es lo que nos mueve, qué espíritu, qué sentimiento, qué ideal nos mueve en la vida. Eso que Edgar Casey nos hace esa pregunta. Eh, ¿Por qué lucha el ser humano? ¿Por qué vive el ser humano? ¿Por qué dedica la mayor parte de su tiempo a tal o cual objetivo? Hay que descubrir el ideal que determina nuestra vida y en una manera de poderlo entender la importancia de lo que es un ideal, Edgar Casey nos pide que hagamos una introspección, es decir, que reflexionemos qué pasaría. Por ejemplo, cada uno de ustedes más o menos se conoce y se da uno cuenta de cómo es uno, se da uno cuenta de que, por ejemplo, ¿qué pasaría si mi entorno laboral, si todos los empleados fueran como yo? ¿Qué pasaría si todos mis compañeros pensaran, sintieran, actuaran y fueran como yo? Es decir, como que todos ellos son lo mismo, o sea, tienen la misma cara, la misma forma y todos ellos actúan como yo. A lo mejor no tienen la misma cara, pero una manera también de imaginar es cómo estaría mi trabajo, cómo estaría en la empresa o en la escuela o en la oficina si todos actuaran como yo, pensaran y sintieran como yo. Ahora bien, ¿cómo sería
mi hogar, por ejemplo, si mi esposa y mis hijos, o mi esposo, mi marido, o mis hijos fueran como yo. Y bueno, vamos a pensar qué pasaría si todo el vecindario fuera como yo. ¿Cuál sería la autoestima de las personas que me rodean si fueran todas como yo soy? ¿Cómo sería mi iglesia o mi sinagoga o la congregación religiosa donde estoy si todos sus integrantes fueran como yo? Uno se puede pensar, bueno, si yo soy buena persona o soy intolerante o tengo este defecto o este vicio, puede uno imaginarse qué efecto tan tremendo, tan fuerte, impactaría a mi forma, a mi perfil de mi vida si todos fueran como yo. Esto no es como para preocuparse, pero es un ejemplo. Ahora imaginemos que en el mundo existieran todos los seres, hombres y mujeres, y que fueran como yo, con la misma forma de pensar, de sentir, de actuar, de reaccionar con los demás. ¿Sería un mundo de paz? ¿Sería un mundo de armonía? ¿Sería un mundo ideal para dejarle a mis hijos? Es más, mis hijos que vienen serían como yo. ¿Qué pasaría si el mundo fuera como yo soy? Es una pregunta interesante. Y si nos preguntásemos, ¿qué pasaría si todos en el mundo, o en la iglesia, o en el trabajo, o en la comunidad, o en mi casa, fueran como, por ejemplo, Jesús el Cristo, el modelo que tenemos? No me dejarán mentir, si todos fuéramos como Jesús, este mundo sería un mundo de paz, un mundo de fraternidad, un mundo de cooperación, un mundo, sería el cielo en la tierra. Entonces, de ahí deriva el hecho de que tan importante es el establecer un ideal. La finalidad de los ideales conscientes nos sirven ¿para qué? Para calibrar nuestros pensamientos, palabras y obras. Eh, Vamos a suponer en el caso del amor. ¿Qué pasaría si yo me transformo, utilizo el ideal de ser un canal de amor en todo momento y veo ahora cómo el ser yo así, puedo yo volverme a preguntar la introspección anterior? ¿Qué clase de empleado sería una persona amorosa o afectuosa? ¿Qué clase de vida familiar disfrutaría una persona amorosa o afectuosa? ¿Qué clase de vecino sería una persona que sea afectuosa? ¿Cuál sería el grado de autoestima de una persona que es amorosa o afectuosa? ¿Qué clase de feligreses dentro de la iglesia o la congregación serían la iglesia o esa congregación si todos fueran afectuosos? Entonces nos damos cuenta que un simple cambio, que no es tan simple, puede conllevar un cambio total en una comunidad, en una sociedad pequeña o grande. Y uno puede pensar es que eso es imposible. O sea, es que Jesús vino hace 2000 años y ve cómo está el mundo. ¿Y cómo está? ¿Cómo está tu mundo? Precisamente está en base a tu propio trabajo, a tu esfuerzo de establecer ideales conscientes. Y quizás son la ausencia de esos ideales, es lo que vemos como defectos, como guerra, como conflictos. Identificar nuestras inquietudes con las cualidades de una persona afectuosa o cualquier eh, cualidad derivada del ideal que nosotros asumamos, nos va a ayudar a potenciar esas mismas cualidades en nosotros y hacer actual el ideal. Vamos a actualizar el ideal que motiva nuestra actividad, nuestra acción. Eso es lo más importante. Entonces, un ideal es aquel fin último, es el fin último que va a determinar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, de sentir nuestras actividades. Un ideal impulsa, motiva y conforma la esencia de nuestro verdadero ser y su evolución. Este texto es muy interesante. Un ideal impulsa, o sea, te mueve, te motiva y va a conformar la esencia de tu verdadero ser y tu evolución. Es decir, la trascendencia de un ideal espiritual es enorme. Eh, el cambiar, el empezar a implementar un ideal, trabajar con un ideal, puedes transformar toda tu familia, puedes aportar tremendas bendiciones al mundo a través de ese cambio. Ahora, es importante que el ideal que establezcamos lo hagamos por esfuerzo propio y lo hagamos de una manera consciente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos consciente, jamás vamos a poderlos actualizar, llevarlos a cabo, ejecutarlos,
plasmarlos en la vida física. Y reitera la pregunta, ¿por qué es tan importante abrazar un ideal? Porque los ideales conforman nuestra vida, nuestra experiencia y la evolución de nuestro verdadero ser. Es decir, el ideal o los ideales lo son todos, lo son todo en nuestra vida. Conforma nuestra experiencia, las situaciones que vamos a vivir, pero a la vez ayuda a la evolución del ser interno que somos verdaderamente nosotros. Es imprescindible que toda persona tenga un ideal. Entonces, el objetivo más importante de la vida humana, el objetivo más importante de la búsqueda espiritual, la tarea más importante que tienen los estudiantes buscadores del conocimiento, que quieren mejorar y que quieren trascender en esta vida, es defina usted el ideal que lo va a mover, que lo va a impulsar. Determine usted su ideal. Ese es el objetivo más importante del ser humano. Y es súper importante el tema. ¿Por qué? Porque los ideales dirigen y conforman el impulso del espíritu en nuestra vida. Es decir, un ideal viene a ser como un molde en el cual la energía divina, o sea, la esencia de Dios mismo, se vacía en ese molde y nosotros con la mente, que sería el molde físico, el molde metálico, le vamos a dar forma a la energía de Dios en el plano material. El ejemplo típico que yo uso es, tenemos un molde de aluminio, le vertimos el líquido, que es la esencia divina, que es la gelatina, y la dejamos cuajar en el molde, que es la mente. Y después obtenemos una gelatina sabrosa de tal cual color en el plano físico. Es una manera de establecer cómo el ideal dirige y conforma el impulso del espíritu, le da forma, le da dirección, le da diseño y lo logra establecer en la vida. Entonces, ese es el primer elemento importante. Un ideal cuaja o coagula la energía electrónica de Dios. En el segundo aspecto, nos guía en el proceso que conduce al autoconocimiento personal. Es decir, un ideal también colabora en el proceso de autoconocerse a uno mismo. Y en la tercera opción, en la tercera posibilidad o función del ideal, nos ayuda a superar esa confusión derivada del uso del libre albedrío o de la libre elección, que muchas veces no sabemos qué decisiones tomar en la vida. ¿Me debo de casar? ¿Debo usar tal carrera o no? ¿Debo de cambiarme de ciudad? Decisiones que pueden ser trascendentes y que cambian el giro de nuestra vida. Eso es para decisiones mayores, pero también en decisiones pequeñas. ¿Qué voy a hacer en este día? ¿Qué servicio voy a realizar por mis semejantes? ¿Cómo puedo adecuar el ideal en este aspecto con mi hija, con mi hijo, por ejemplo? Entonces vamos a empezar propiamente a estudiar por qué los ideales tienen una trascendencia enorme en nuestros procesos de vida. Ese sería lo más importante. Y bueno, recordar este modelo que hay infinitas opciones de establecer un ideal. Por ejemplo, una cualidad divina es un aspecto de Dios que puede ser, no sé, la bondad, la belleza, el equilibrio, la sabiduría, la fe, la paciencia, eh, la tolerancia, la compasión, la indulgencia, la benevolencia, el perdón, la paz. Hay tantos aspectos divinos que podemos trabajar como ideales en nuestra vida. Y fíjense, en una vida se dice por ahí, los seres mayores, los maestros, los espíritus mayores, que el ser humano tiene un plan definido en la vida. Y es interesante el tema, porque tenemos un plan que básicamente es pagar deudas de vidas anteriores. Es como compensar el mal que hicimos a otras personas. Y para ello, pues vivimos una vida bastante difícil. Por ejemplo, un padre decide tener hijos y esos hijos se vuelven hostiles con el padre. Entonces el padre se cae en agobio porque no sabe que los hijos propiamente ahora son sus hijos, pero en el pasado eran sus cómplices en el mal o eran enemigos acérrimos. Entonces él planifica traer a la vida a esos seres
para enfrentar y los opuestos reconciliarlos a través del amor. Pero eso lo hace de manera inconsciente, porque tiene a los hijos crecen, se vuelven rebeldes al padre, se vuelven antagónicos al padre, el padre no sabe por qué los hijos se comportan así, y vivimos un proceso de aprendizaje, digámoslo así, por las malas, no tanto por las buenas, porque no estamos despiertos. Es decir, vivimos el sufrimiento y todo, y aunque está basado inconscientemente en un ideal, pero el ideal es de corrección, es ideal de compensación. Entonces, la mayoría de las vidas de los seres humanos podemos desarrollar una cualidad o dos. De hecho, son muy pocas las cualidades que desarrollamos, porque tenemos que enfrentar nuestras deudas pasadas, tenemos que compensar el daño causado y tenemos que reparar propiamente lo que hicimos mal. Entonces, tenemos mucho agobio y nos enfocamos en eso o sufrimos eso, pero también tenemos deseos, apetencias, necesidades, disfrutes del mundo, que no es que sean malos, pero todo eso, digamos, nos deja poco espacio para establecer un ideal consciente. Entonces, la mayoría de los seres humanos es como cuando estamos obligados a trabajar y nos mandan a la planta donde vamos a trabajar, nos pagan muy poco y no nos queda de otra porque necesitamos el dinero para sobrevivir. Pero ese es un nivel muy básico de evolución, una evolución forzada, digámoslo así, una evolución para entidades inconscientes que no han despertado en el conocimiento de las leyes que ahorita estamos estudiando. Entonces, mejor aplicarse, despertar y empezar a utilizar estos conocimientos. ¿Por qué se dice que los ideales dirigen y conforman el impulso del espíritu en nuestra vida? ¿Por qué? Porque un ideal va a dirigir y va a conformar el impulso del espíritu. El espíritu es la energía de Dios en nuestra vida. Se dice que el espíritu es la vida, o sea, el espíritu es Dios, es la energía creativa del universo. La mente es el artífice o el constructor y lo físico es el resultado. La mayoría de las personas no están conscientes de esta frase y la verdad que es una frase que encierra una gran verdad. La realidad es el espíritu, porque la vida es la realidad. La mente simplemente es un sistema o un instrumento para crear. Tenemos la mente personal y la mente colectiva y hemos creado nuestra vida personal o familiar, pero también colaboramos con la mente colectiva del mundo, del país. Y la mente es el constructor, es el diseñador y es el que le da forma y le da la construcción. Y el resultado es donde vemos, en lo físico, vemos el resultado o los eventos que vivimos y experimentamos. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué sufrimos tanto? ¿O por qué hay personas que sufren más que otras? ¿Por qué tenemos que padecer? No es que tengamos, es que tenemos que asumir los efectos de causas que nosotros gestamos usando la mente y la emoción. Somos creadores, nos guste o no, aceptémoslo o no. Entonces, en este sentido, espíritu, realmente con la palabra espíritu vamos a definir el impulso creativo. Es la fuerza o energía vital que dirigida por la actividad de la mente focaliza, la mente concentra, la mente le da forma, le da estructura, con la mente, con la voluntad de quererlo hacer, que impele a la consecución de nuestros fines interesados o desinteresados. En este sentido, el espíritu es esa energía. La mente le da la forma con nuestra voluntad de querer lograr eso, y eso va a proyectarse, sea intereses buenos o malos, no importa, y va a tener un efecto en nuestra vida física. La mente es el mecanismo a través del cual decidimos dónde y cómo enfocar nuestra energía creativa y atención. Esto es bien importante. La mente es el mecanismo a través del cual decidimos dónde y cómo vamos a focalizar nuestra energía creativa a través de nuestra atención. Y el resultado final del enfoque de este impulso creativo hacia determinada dirección o actividad, de manera consciente o inconsciente. Es decir, le vamos a dar uso final en nuestra vida. Eso conforma nuestras experiencias y relaciones con los demás, es decir, nuestra propia vida. Por eso, de las experiencias que tenemos,
de las vivencias que tenemos en el día a día y también el trato con las demás personas. Es decir, creamos esa relación también nosotros, le damos forma. De hecho, se dice que en el mundo físico, en nuestra realidad presente, nuestra realidad se convierte como si fuera un escenario de teatro, donde el resultado, donde el espíritu ya ha trabajado y ha dirigido, se plasma en nuestra vida personal, en lo que vivimos, en lo que llega a nuestra vida, incluyendo personas, situaciones, hechos. Dice, algunos de ustedes han ido al cine y se han sentado en la butaca y no importa qué película estén viendo. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Mm, alguna vez quizás. Hay algunas personas que no les importa, pagan la entrada, se meten en el cine y ven a ver qué está pasando. Y esto sucede en la mayoría de los seres humanos cuando viven la vida, porque no se comprometen conscientemente a abrazar un ideal. Son solo meros espectadores pasivos de sí mismos, de su propia vida. La vida pasa, transcurre, el tiempo se va, no tiene un rumbo, no tiene un significado específico y al rato pues ya nos vamos de este mundo y no supimos ni cómo se nos fue el tiempo, porque no teníamos un rumbo, no teníamos un ideal en el cual estuviéramos trabajando. Eh, Dice usted, y solo usted puede hacer de sí mismo una persona feliz o miserable. Y la pregunta del millón es esa: ¿cómo está la vida que tienes? ¿Es una vida de sobrevivencia por dinero, por amor, por traumas, por cuestiones tormentosas en la vida, en tus relaciones con tu pareja, con tus hijos? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Dice, solo usted puede hacer de sí mismo una persona feliz o miserable. ¿Se da uno cuenta acaso de que lo que estamos viviendo es creación propia? Y uno se preguntará, ¿por qué la mayor parte del tiempo estoy en sufrimiento? ¿Y por qué pocas veces obtengo mis deseos? ¿Y por qué cuando los obtengo no soy feliz del todo? ¿Por qué hay ese vacío existencial? ¿Por qué hay ese sentido de que tengo que seguir, como dice la ardilla, jalando a la jaula, corriendo en la jaula? ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo voy a estar en paz, en amor, en alegría? ¿Cuándo voy a estar en felicidad? ¿Cuándo voy a lograr mis deseos? ¿Cómo puedo lograr mis deseos? ¿Cómo puedo lograr el dinero que busco? ¿Cómo puedo lograr satisfacer mis necesidades humanas, mis pasiones, lo que traigo? ¿Cómo puedo resolverme a mí mismo? ¿Cómo puedo entender mi vida? Y el énfasis que da Edgar Cayce es eso. Usted es el creador de su propia vida. No se da cuenta que usted la está creando, pero en el día a día usted está recibiendo lo que sembró ayer y está sembrando lo que cosechará mañana. Y en el presente usted puede darle el giro o el rumbo que usted quiera. Si quien lo hace feliz o miserable es usted mismo, quizás no se da cuenta o no se ha dado cuenta del tremendo poder creador que tiene y que aplica quizás inconscientemente, dormido quizás. Pero yo le digo y les digo a todos que no es gratis el sufrimiento, no es gratis los obstáculos, no es gratis todo lo que están viviendo, porque allí hay un poder creador, que es usted mismo. Y eso es importante. Entonces, si tienen alguna duda en este sentido, por favor, lo podemos tocar. Esta charla la estoy haciendo para sintetizarla un poco más y que sea más directa con ustedes. Pero los sábados tenemos las charlas en vivo y en directo. No necesitan presentar su cara o su rostro, pueden escribir las preguntas, ya vieron el WhatsApp y el correo, y yo con mucho gusto trataré de contestar desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista y de mi experiencia personal. Digo, obviamente yo también tengo cosas que experimentar, tengo cosas que vivir y las tengo, pero estoy claro de por qué. Y a diferencia de muchos que sufren y no saben por qué o reniegan de su vida o reniegan de Dios y no aceptan su poder creador, su responsabilidad. En mi caso, yo sí sé que en el pasado pude haber cometido errores que quizás ahora estoy viviendo las consecuencias.
Pero ahorita, en este momento, estoy trabajando para que mi futuro no sea como era antes. Lo que fue en el pasado, lo fue, ya pasó. Y estoy viviendo las consecuencias en mayor o menor grado. Y yo lo asumo, pero en estos momentos yo le puedo dar la vuelta a la tortilla. Le puedo dar un giro completo poniéndome un ideal, trabajando en un ideal. Luego vamos a ver cómo establecer el ideal. Pero lo importante es que se entienda claramente la tremenda importancia de establecer un ideal conscientemente, que no sea la vida la que nos imponga sus cosas, sino que nosotros estemos despiertos y como dioses creadores asumamos nuestra capacidad de crear nuestro destino, nuestro futuro. El futuro lo establece uno, no es algo fatídico o algo fatalista que diga, es que así va a ser tu vida. No hay nadie que te diga, tu vida va a ser siempre de sufrimiento, de dolor. No es así, nadie lo puede decir. Es más, Dios te permite que tú decidas el camino. ¿Quieres seguir en la misma? Si te está funcionando, pues síguele. Pero si ves que ya estás padeciendo y ves que te metes en más líos, pues yo lo que haría sería cambiar el giro. Pero hay que entender en qué punto estoy, por qué estoy así. La mayoría de los seres humanos piensan que Dios es un ser antagónico, es un padre enojón, que lo que quiere es jalarnos las orejas o golpearnos o hacernos sufrir. Y también inclusive la ley de causa y efecto pareciera que el karma es simplemente como algo negativo que hay que experimentar. Pero les recuerdo que karma en sánscrito significa acción, porque también hay cosas muy buenas que podemos estar viviendo. Quizás no estamos enfermos, quizás tenemos dinero, tenemos un trabajo, quizás tenemos familia, tenemos hijos, quizás tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera. Entonces hay muchas cosas maravillosas que tenemos. Vivimos en un país que más o menos está estable, tiene paz, a diferencia de otros países. Entonces hay muchas cosas maravillosas que podemos valorar, que podemos sentir que no todo es oscuro, no todo es malo, no todo es triste, no todo es deprimente. Tu futuro puede ser grandioso y maravilloso. En el SEDEC aquí estamos aprendiendo a vivir, a conocer las leyes que rigen la vida. Entonces hago un corte aquí pequeño para reflexionar y dar ese espacio que tienen todos derecho de cuestionar, de preguntar y de hacer sus comentarios cuando lo establezcan conveniente. Muy bien, ese es el primer aspecto. Esperemos que haya quedado clarito de por qué los ideales van a dirigir y conformar el impulso de la vida, del espíritu en nuestra propia vida. Vamos al segundo punto. Si se entendió, me lo dicen, y si no se entiende, por favor, me lo dicen. Estos puntos son muy importantes. Hay que reflexionar, hay que meditar, hay que leer y hay que pedir inspiración al interno para que nos ilumine. Los ideales guían el proceso del autoconocimiento personal. Ya vimos que un ideal es como un modelo, como un sistema, como una motivación que nos va a ayudar a aprender la lección que precisamos para avanzar y dar al siguiente paso, ir a la siguiente etapa. Entonces, esto nos va a ayudar en nuestra evolución personal. Cuando uno cuando uno adopta un ideal y se esfuerza uno en realizarlo, en lograrlo, va a pasar algo muy curioso. La ley de los polos opuestos, la ley de que a tal bien viene tal mal o que a tal luz llega tal oscuridad, es cierto. Porque cuando uno establece y se compromete a lograr un ideal, lo que va a pasar es que pareciera que el mundo se pone al revés y nos pone a prueba. Es decir, cuando uno ha aprendido la lección, tiene que pasar un examen, una prueba. En este caso, la vida se comporta así. Cuando uno ha optado por un ideal, a veces va a conllevar que nuestras experiencias parezcan diametralmente contrarias a nuestros intereses. Esto es muy común. Cuando uno quiere avanzar, parece que las cosas se ponen en contra. Quiero dejar el tabaco. Mis amigos me ofrecen cigarros. Quiero dejar de beber y a la primera amiga o amigo que encuentro me dice, vente, vamos a tomar unas cervezas. Quiero dejar de decir palabras groseras y veo que todo el mundo es grosero y lépero, por ejemplo.
Alguien quiere dar y recibir amor y se encuentra con que en su entorno las personas están peleadas, entran en conflicto, no se aman, o bien me cuesta trabajo amar, valorar y querer a alguien que se ha puesto doblemente negativo conmigo, por ejemplo. Esto no significa que el ideal que hayamos elegido sea el equivocado. No. Ustedes saben que la instrucción 2, la de autoconocimiento, se nos decía que los demás son reflejo de nosotros mismos. El trato que tengo yo con las personas cercanas, con las personas que llegan a mi vida, inclusive, por defecto o por exceso, van a proyectar algo de mí. O sea, si yo veo a esa persona que es intolerante, pues yo lo tengo. Entonces, pueden ayudarnos a aprender cómo ser más afectuosos en el sentido de que si establecemos ese ideal, nos va a dar una retroalimentación el trato con los demás, de nosotros mismos, de nuestro propio crecimiento, de nuestras posibilidades de transformar y de superar las pruebas que vemos en nosotros. En última instancia, la única forma de saber quiénes somos espiritualmente es a través de nuestra interacción, relación y servicio a los demás. Es importante esto, porque el establecer un ideal es como meterse en las ligas mayores. Ya no vamos a estar dormidos. La mayoría de los seres están en un estado muy básico, donde tienen ciertos privilegios, ciertas satisfacciones, se les da algunas recompensas, el trabajo, las vacaciones, la familia, pero de ahí no se pasa. Es un estado de inercia, es un estado, le llamo yo, de sobrevivencia, porque estamos bien mientras no movamos las aguas. Pero cuando alguien decide realmente cambiar, aprender lo que es la humildad, lo que es la paciencia, aprender a ser generoso, aprender a trascender sus defectos, se empieza a mover el agua, se empieza a mover la energía. Y en este sentido, los demás personas, los seres que nos acompañan, vienen a ser reflejos que van a decirnos precisamente lo contrario. Es que tú eres tolerante, eres impaciente. Y sí, me estoy dando cuenta de que yo lo soy a través del trato con los demás, pero eso me va a servir porque estoy en el buen camino. O sea, cuando el río suena es que agua lleva. Es decir, cuando estoy trabajando es cuando se está presentando lo contrario de este proceso. Y esto me recordó el caso, por ejemplo, de algunas enfermedades, que la enfermedad se pone peor cuando ya va a liberarse, cuando ya va a salir. Como dicen por ahí, cuando la noche está más oscura, es cuando está a punto de despuntar el alba, o sea, cuando está a punto de salir la luz del sol, por ejemplo. Entonces, todo tiene su proceso y hay que entender de que nuestro deseo de superación es correcto y no hay que dejarlo, no importa lo que pase afuera. Entonces, no hay que abandonar el ideal elegido a pesar de las dificultades. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si empezamos a cultivar, a echarle ganas a este proyecto de transformación personal, de espiritual, vamos a recoger los frutos que hayamos sembrado. Dicen por ahí que una medicina puede al inicio sentirse amarga, pero lo amargo luego da curación, da sanación. Lo amargo te cura, te sana. Igual cuando tienes una herida, por ejemplo, le echas alcohol y te va a arder, o le pones jabón y quieres lavar tu herida, te va a arder y te va a hacer sufrir, pero después vas a recuperar tu salud. Entonces, muchas de las cosas que quizás no queremos son las mejores. La misma vida, las mismas experiencias. Cuando uno comprende a trabajar, aprende a vivir en la ley del uno, te das cuenta que todo tiene un sentido y un propósito y que no hay mal que por bien no venga. Entonces, todo lo que nos pasa tiene una razón fundamental. La mayoría de los seres humanos no la quieren ver, no quieren aprender de sus lecciones. Pero bueno, finalmente la vida cumple su propósito. Entonces, aprenda a ser paciente, aprenda a entender de que todo proceso de cambio conlleva un esfuerzo y que las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana. Se requiere tiempo. Vamos a pasar a esta tercera parte, que es la tercera y última parte, que los ideales ayudan a superar la posible confusión derivada de la libertad de elección. ¿Esto qué significa? Eh, Fíjense que cuando uno establece un ideal,
es más fácil, son como herramientas que nos permiten tomar decisiones de manera más acertada, porque en cada tiempo, en determinado tiempo, tenemos que tomar decisiones en la vida y casi siempre no sabemos qué decisión tomar. Entramos en confusión, en ansiedad, queremos que alguien nos resuelva la vida, que nos diga cuál sería la mejor decisión, cuál sería el camino a tomar, y muchas veces entramos en esa incertidumbre, en esa duda de no saber, de tener incapacidad de elegir sabiamente. Entonces, para ello, es importante que cuando uno tenga claro un ideal, el ideal es como el patrón original, es como la regla, es como el modelo a seguir. Entonces yo tomo una decisión o una decisión tentativa, tengo que acoplarla o a ver qué tanto se acopla o se alinea con mi propio ideal. Por ejemplo, yo tengo el ideal de amar al prójimo como a mí mismo, el amor. Entonces, si yo voy a insultar, por ejemplo, o voy a castigar a mi hijo, no significa eh, que no tenga que hacer algo, o sea, siempre tengo que hacer algo. Pero, por ejemplo, si amo a mi prójimo como a mí mismo, me tengo que poner en el papel de mi hijo que pretendía castigar. Entonces, cuando yo pongo este ideal, digo, wow, creo que amar a mi hijo, si yo me pongo en su lugar, yo me gustaría que me trataran de esta forma, que quizás fuera más comprensivo yo, mi padre, que fuera más comprensivo y que me diera la oportunidad de explicar el por qué y qué podría yo hacer. Entonces, inclusive yo le puedo decir a mi hijo, oye, hijo, ¿te das cuenta de tu situación, de tu proceder? ¿Qué pensarías? ¿Cuál es tu idea de cómo deberías tú corregirte o cómo te puedo ayudar yo para que hagas tu tarea, para que cumplas tus obligaciones como hijo, como estudiante? Entonces ya cambiamos, en lugar de tomar una decisión castigadora, hiriente, así ofensiva, de daño al otro, o castigarlo, te quedas encerrado, o no vas a salir con tus amigos, o no hay dinero, te quedas sin comer, por ejemplo. Entonces ya sopeso, o digamos, evalúo lo que voy a hacer con respecto a mi ideal. Por ejemplo, en el caso de una persona que quiere aprender a ser un canal de amor, se le pueden presentar dos opciones de empleo y diría a ella o él, ¿cuál es la decisión más conveniente? Ok, si quiero ser una persona amorosa o afectuosa, tendría que preguntarme cuál de los dos perfiles o de los dos trabajos son los más adecuados para una persona que quiere potencializar su afecto, que quiere ser una persona afectuosa. Quizás el trabajo donde tengas que tratar a otras personas o ayudar a los ancianitos puede ser un trabajo mejor que el hecho de estar nada más escribiendo cartas, por ejemplo. Por ejemplo, entonces uno tiene capacidad de decidir conforme a un ideal establecido qué decisión tiene uno que tomar. Y muy bien, entonces esto nos ayuda a superar esta confusión que muchas veces nos agobia y que tenemos duda de cómo usar nuestro libre albedrío o libertad de elección. El ideal nos ayuda a avanzar gradualmente por el camino de nuestra espiritualidad. Y esto se hace paso a paso, ladrillo tras ladrillo, precepto tras precepto, y se nos dice muy enfáticamente, haga lo que usted sepa hacer, empiece desde donde esté y haga que se mueva la rueda. El resto le será dado por añadidura, le será indicado el siguiente paso a realizar. Entonces, cuanto más potenciemos nuestra capacidad de comprensión, más claro será nuestro camino. Y dice, practique diariamente cuanto sabe y le será mostrado el siguiente paso, la siguiente obra, la siguiente experiencia. Y esto es así. Lo más importante es no quedarse pasivos, no quedarse dormidos. Si la vida que tienes es una vida de agobio, de sufrimiento, de continuas pruebas, de continuas situaciones difíciles, si tu vida no tiene sentido, no tiene propósito, si sientes que la vida se te va y no has hecho nada de tu vida, de tu ser, si no tiene sentido, no tiene un sentido profundo tu vida, o quieres darle un sentido más trascendental, sí te recomendamos que estudies esta instrucción y que continúes con nosotros para la siguiente sesión, donde vamos a establecer el modelo o el plan para lograr implementar un ideal o un conjunto de ideales.
Y bueno, en la práctica, básicamente, esta práctica de los ideales en la vida cotidiana lo vamos a dejar para la siguiente sesión, porque tiene mucho que ver revisar y repasar esto que estamos estudiando. Entonces yo sí les pido, por favor, que revisen el material, que tomen nota, y si pueden estar en la sesión los sábados a las 8 de la noche por Zoom. Aquí ya viene el cómo se pueden conectar. Aquí viene. Se pueden mandar la información o sus preguntas a WhatsApp 55 64 65 67 31. Aquí pueden pedir que se les mande el PDF si lo desean. Aquí está el correo cedecmexico@gmail.com. Pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, y también los invitamos a ver estas charlas, estas sesiones que quedan grabadas en YouTube, en el canal CEDEC MX. También pueden conectarse con nosotros de manera directa los sábados a las 8 de la noche por Zoom en el ID 28 38 35 97 72. Entonces los invitamos a darle un like, un me gusta al video, si les parece que es agradable, es adecuado, y si lo quieren difundir. Y también pues están invitados para apoyar, para compartir sus experiencias, sus avances, y también pues son bienvenidos a este grupo, a esta comunidad, que lo único que persigue básicamente es aprender a ser mejores, aprender a conocernos a uno mismo y aprender a mejorar nuestra relación con los demás y crecer espiritualmente, también mentalmente, también físicamente, y también en el éxito, en la vida personal, en la economía, aprender a superar pruebas, aprender a trabajar nuestra psicología y sobre todo aprender a estar en paz, aprender a vivir en unicidad. La ley del uno es una ley muy hermosa, el principio del uno, el principio de que todos somos uno. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos y les agradezco mucho su presencia. Esta charla se hizo un poco más corta precisamente para todos aquellos que quizás tienen poco tiempo y quieren aprovechar la información y el conocimiento que aquí se imparte. Les agradezco y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.